1:16, ya vamos con las noticias exclusivas aquí en Meridiano Blue que tienen que ver con la orden para sacar de la cárcel a 9 de los más temibles cabecillas de las bandas criminales en Medellín y con el riesgo que ven las fuerzas militares con la suspensión de ayudas militares por parte de Israel. Antes hablamos del bolsillo, de la platica, de la economía. Doña Marcela Peña, lo anticipábamos, el gobierno del presidente Gustavo Petro está trabajando en el texto de una reforma tributaria, de un proyecto que presentará en los próximos días al Congreso, que pretende recaudar una cifra que no sé qué tan fácil sea hacerlo, 26 billones de pesos. Así es, Ricardo. En lo que están estudiando hasta el momento en el gobierno nacional, el monto que tienen en mente de reforma tributaria o ley de financiamiento es de 26 billones de pesos. Ya están redactando el texto, pero muy probablemente no lo van a presentar este 20 de julio, sino que lo van a postergar. Acuérdense que el gobierno lo puede hacer en cualquier momento antes del 31 de diciembre. Ha dejado el gobierno, sin embargo, varias pistas en el marco fiscal y en las declaraciones de los últimos días sobre lo que va a hacer. Están estudiando, entre otras cosas, reformas al IVA, en especial para algunos productos. Piensa, por ejemplo, en que el IVA a las apuestas en línea podría ser permanente. También están hablando de una nueva generación de impuestos ambientales que cubra impuestos al petróleo, al carbón, a los plaguicidas, incluso impuestos al ruido. Y en el marco fiscal están hablando constantemente de los gastos tributarios que todavía se pueden reducir. Por ejemplo, hay exenciones todavía en el impuesto a la renta de las personas naturales. Claro, entonces aquí tenemos varios escenarios económicos. Uno, la noticia es que el gobierno, como lo había anticipado, va a presentar un proyecto de reforma tributaria al Congreso por 26 billones de pesos. Ese es el monto que están estudiando hoy. Hoy, 26 billones. La reforma Carrasquilla, por ejemplo, que desató el estallido social, ¿por cuánto la presentó en su momento el gobierno Duque? En su momento, 26.1 billones de pesos. El mismo monto. El mismo monto, exactamente. La primera reforma de este gobierno pretendía recaudar 25 billones de pesos. Ese fue el objetivo inicial, no lo logró finalmente. Eso explica parte de nuestros problemas fiscales. Y la reforma que se cayó el año pasado era por 11,8 billones. Bueno, y la siguiente noticia económica, Marcela, es lo que usted nos está contando, que tiene que ver con el presupuesto y es la situación, tiene que ver con la reforma tributaria y es el presupuesto para el año entrante. Sí, señor. Para el 2026. El aforo, ¿de cuánto sería? ¿Tenemos claro cuánto sería ese presupuesto? En lo que adelantó ayer el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en el Consejo de Ministros, estamos hablando de 551.6 billones de pesos. ¿Una cifra que se saldría del marco fiscal? Sí, señor, se saldría, según algunos analistas, de lo que prometió el gobierno en el marco fiscal hace un mes. Bueno, eso por un lado. El presidente Petro dice que no le gustó ese presupuesto, prácticamente lo devolvió anoche. Pero usted me dice algo que además es muy inquietante. ¿En qué sectores, según ese presupuesto, el gobierno del presidente Gustavo Petro va a recortar la inversión para el año entrante? Pues mire, Ricardo, de esos 551.6 billones de pesos, poco más de 84 van a inversión. Quienes nos están viendo en la transmisión de YouTube y en Ditu están viendo en pantalla una tabla con los cambios en inversión. Hay varios sectores que tendrían reducciones importantes. 18 de los 31 sectores del presupuesto van a tener recortes en inversión. El más importante es el de vivienda, que perdería el 35% de su presupuesto. También tendríamos recortes en un sector como salud, que pasa de 2,1 billones en inversión este año a 1,3 billones en inversión el próximo año. Es decir, el gobierno del presidente Petro plantea un recorte de ¿cuánto por ciento en salud para el año entrante? Ese es de cerca del 34% en salud, en lo que presentó ayer el ministro. En el presupuesto Ávila. de inversión que presenta ayer el ministro de Hacienda, el gobierno del presidente Gustavo Petro pretende quitarle más del 30% del presupuesto al sector de la salud, que hoy está en crisis. Exactamente, eso es esto que está viendo usted son los cálculos que hicimos con base en lo que el ministro presentó ayer. También llama poderosamente la atención el presupuesto de registraduría, porque sí aumenta, pero aumentan apenas 57.000 millones de pesos. Acuérdese que en 2026 tenemos elecciones de Congreso y elecciones de presidencia. No todo es recortes, hay un sector que prácticamente va a duplicar su presupuesto de inversión. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál? Inversión social y reconciliación. Ahí se concentran los subsidios que entrega el gobierno, especialmente a través del Departamento de Prosperidad Social.
pasaría de 7,9 billones de pesos a 12,7 billones. Año electoral, por supuesto que se necesita la caja para irrigar subsidios a diferentes sectores. ¿Qué dicen los analistas, Marcela, de todo esto que usted nos cuenta? Pues que estamos nuevamente ante un escenario de presupuesto inflado y nos arriesgamos a incumplir lo que se había dicho en el marco fiscal de mediano plazo. Hablamos con Germán Machado, experto en finanzas públicas. Que el gobierno está pensando gastar más de lo que había anunciado en abril y está pensando en gastar más de lo que había anunciado en junio. Eso lo que significa entonces es que esa diferencia de gasto la va a pretender financiar a través de una tributaria o a través de una ley de financiamiento. Ahí está la explicación que hacen los expertos, analistas, los economistas sobre lo que estamos contándoles. Viene una reforma tributaria, al menos presentada ante el Congreso. No es tan fácil que en un año preelectoral vaya a aprobarse una reforma tributaria, y el presupuesto con una disminución, por ejemplo, de la inversión en más del 30% al sector de la salud, pero un aumento muy sustancial en temas subsidios por parte del gobierno del presidente Petro. Pero siguiendo con la economía, Marcela. Sí, señor. Anoche, en el Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro le dio una orden al ministro Germán Ávila, y es derogar un decreto que viene del gobierno de Juan Manuel Santos, que les permite, todavía hoy les permite, a las administradoras de fondos privados de pensiones, sí, señor, invertir en el exterior los recursos provenientes de los aportes de sus asociados. Es decir, el presidente quiere que se prohíba que la plata que ahorran allí los colombianos para su pensión sea invertida en el exterior, la cotización de la pensión. Sí, señor, y mire, voy a empezar dándole cifras. Los colombianos tenemos en el sistema privado de pensiones 546.1 billones de pesos ahorrados. De esa cifra, 51,9 billones de pesos se obtuvo a través de rendimientos por las inversiones que se hace con esa plata. Esa plata no está debajo del colchón de nadie, está invertida en activos en Colombia y en el exterior. Por eso, para analistas como Juan David Ballén, gerente de estrategia de Aval Casa de Bolsa, pues dejar toda esa plata en Colombia podría ser más perjudicial que beneficioso para los ahorradores. Los fondos de pensiones invierten en el exterior para diversificar el ahorro, es decir, no poner todos los huevos en la misma canasta. Además, invertir en el exterior reduce el riesgo y aumenta la rentabilidad del ahorro pensional. Además, aquí hay otro problema, Ricardo, y es que el mercado colombiano, sobre todo la Bolsa de Valores de Colombia, no es un secreto para nadie, ha perdido emisores y opciones de inversión en los últimos años. En los últimos años los fondos han hecho una apuesta por otra cosa que tampoco le gusta al presidente, que son las inversiones en infraestructura, las vías de cuarta generación.